Señor, el salvarnos, el permitir, Señor, que tu manifestación nosotros pudiésemos tener, perdón, pudiésemos ir hacia tu presencia, Señor. Y ahora, Señor, delante de tus ojos, delante de tu Espíritu, Señor, te suplicamos que nos guíes, que tú abras nuestro entendimiento, tú abras nuestro corazón, y que finalmente, Señor, delante de tus ojos, Señor, podamos ser examinados, Señor. Te damos gracias por tu amor, en nuestro Señor Jesús. Amén. Para iniciar nuestro estudio vamos a ir al Salmos capítulo 1, el primer salmo, de hecho. Y téngame paciencia, no crea que se me ha botado la canica, que vamos a ver Nehemías 13, pero primero nos vamos a detener en el libro de los Salmos. Es interesante ver algo acerca del libro de los Salmos. El salmo, o los salmos como tal, un salmo quiere decir poema, pues. Entonces cuando uno va a decir un salmo, pues es un poema, ¿no? Y de alguna forma los libros de los salmos eran un coditario que se usaba más o menos en los tiempos de David para el servicio y la adoración dentro del templo. Es interesante ver que realmente el libro de los salmos es una compilación de 5 libros. El primer libro sería del Salmo 1 al 41, el segundo libro es del 42 al 72, el tercer libro es del 73 al 89, el cuarto libro es del 90 al 106 y el quinto libro es del 106 al 150. Quiero, por ejemplo, irme al Salmo número 41 para que se den cuenta que al final de cada salmo, de cada libro, cada sección, hay una especie de doxología y hay una explicación que dice Salmo 41 al final. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho, versículo 12, estar delante de ti para siempre. Versículo 3, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Todos los libros más o menos terminan de la misma manera y se introduce una nueva, en el Salmo ya 42 hay una introducción hacia el otro libro. Particularmente el Salmo, el primer Salmo, es la introducción general a todo el libro de los Salmos, ¿no? Ahora, interesante ver es que adicionalmente esos 5 libros están paralelos al Pentateuco. Fueron hechos de forma intencional de esa manera. Es decir, los 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, gracias, están alineados con los Salmos. ¿Por qué? ¿Qué intención tiene esto? La Torá como tal es que la Torá, que es el nombre hebreo de esto, quiere decir de alguna manera también instrucción, de tal forma que la ley es la completud de la instrucción de Dios. ¿Y qué respuesta nosotros debemos de tener ante la instrucción de Dios? Alegría, gozo, adoración. Ese es el sentido por qué aparejar la instrucción de Dios con los salmos. Fue hecho totalmente intencional de esa manera, ¿no? Ahora vamos al versículo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es muy interesante ver esto. Comienza con una bienaventuranza. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Más que feliz, más que dichoso, súper gozoso. Una persona que es súper gozosa es aquella que no estuvo en camino de pecadores, no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, porque es interesante ver, bueno, cómo es que el salmista, en este caso, comienza la introducción de todo el libro a través de una comparación con el hombre impío. ¿Y qué trata de decir con eso? Influencia. Dicho de otra forma, bienaventurado, gozoso el hombre que no es influenciado. ¿Por quién? Por los impíos. Y ya el hermano Norberto empieza a ver la relación sobre la influencia. Fue lo que usted me comentó. ¿Qué quiere decir con esto? El hermano Norberto decía el jueves que es mucho más fácil ser influenciado de alguna manera por el impío a que nosotros influenciemos al impío. Aquí el punto es ese, precisamente. Dice aquí que nuestra influencia no tiene que ser los malos o los impíos o aquellos que no están en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Es lo que trata de decir. Dice, sino que en la ley del Señor está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dicho de otra forma, en contraposición a estar considerando el camino de los impíos, dice que es bienaventurado aquella persona que se deleita y considera los caminos de Dios y los hace ¿qué? Su más grande tesoro. ¿Sí? Ese es el punto. No es una lucha entre el bien y el mal, sino más bien en dónde están tus pensamientos como continuamente. Dicho de otra forma,
y lo vamos a poner en términos así muy prácticos. Nuestros amigos, los muchachos, bueno, yo no soy un muchacho, pero bueno, los muchachos que están en la prepa, que están en la facultad, sus amigos. Empieza a observar sus caminos, ven que se juntan, ven que están alegres, se toman sus cervezas, se van de parranda, luego terminan haciendo otro tipo de cosas, pero el punto aquí es de que este muchacho comienza a considerar que estos caminos son como deleitosos, ¿se da cuenta? Y si son deleitosos, en esa consideración termina ¿qué? Sentándose en la silla de ellos, escarneciendo, ¿se da cuenta? Ese es el punto. Sin embargo, dice que en comparación a aquellos que son dichosos, continuamente en su pensamiento está ¿qué? La ley de Dios. Dicho de otra forma, la instrucción de Dios, la pertinencia de Dios, ¿en dónde? En tu vida. Ahora dice, es interesante ver el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué va a suceder? Prosperará. ¿Qué es lo que trata de decir aquí el salmista? Bueno, los impíos tendrán un destino. Sin embargo, aquellos cuyo deleite es la persona de Dios tendrán otro destino. Dice que serán plantados, serán como árboles plantados. Los árboles están, el sauce de alguna forma está hablando de él, aun cuando está cerca de las aguas vivas, de los ríos, normalmente tiene raíces muy profundas, ¿no? Y estas raíces se van profundizando, con el objetivo de estar afianzado, aun cuando está en la orilla. Y el sentido aquí es de que esas raíces toman de las aguas vivas para crecer y generar ¿qué? Fruto. ¿Cuándo? En su tiempo. Y aquí, hermanos, no se trata evidentemente de que el obrero va a recoger el fruto, sino que las aguas vivas producen el fruto dentro del árbol. Dicho de otra forma, dicho en términos paulinos, el fruto del Espíritu se produce a su tiempo. Y es el fruto del Espíritu el que se genera dentro del árbol. Dicho de otra forma, aquella persona que está continuamente deleitándose en la persona de Dios y que es nacido de Dios, será como un árbol que está plantado y el Espíritu Santo hará que brote fruto abundante de él, de una manera inexplicable. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que estamos viendo con Nehemías capítulo 3? Ponga su dedo ahí porque vamos a regresar y nos vamos a regresar al libro de Nehemías, digo porque el libro está anterior a los Salmos, ¿no? Nehemías capítulo 13. Recordará que estamos leyendo la tortuosa vida del pueblo de Israel a través del exilio y que ahora están regresando después de 50 y tantos años entre la reconstrucción del templo, la ciudad y todo esto. Llegamos al capítulo 13. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado, escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Versículo 1 trata de decir que, bueno, había una instrucción muy clara dentro del pueblo, que esos dos pueblos particularmente nunca iban a estar ¿en dónde? En el templo, adorando junto con todos los demás. No se trataba de excluirlos totalmente, pero sí, si no podía existir, no podía ser que una amonita y un moabita estuvieran sentados dentro del templo. La razón de Dios es la razón de Dios, ¿no? Ahora fíjense lo que sucede. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que les maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Dicho de otra forma, le dieron una mordida a un profeta para que maldijera al pueblo de Israel, ¿no? Ahora dice que cuando oyeron esto, ¿qué es lo que hicieron? De alguna forma lo acataron. Sin embargo, versículo 4 dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cama de la casa de nuestro Dios, había emparentado ¿con quién? Con Tobías. Fíjese qué interesante. Tobías, usted recordará el capítulo 4, era un ¿qué? Amón. Era de los hijos de Amón. Y el buen Tobías tuvo entre sus buenas gracias burlarse del pueblo de Israel y decir que mira lo que están, pues Sanbalat, su amigo, pues mira lo que están construyendo, pues si pasa unas horas por eso. Y recordarán que vimos la semana pasada, en los últimos dos estudios, que todo el pueblo se subió sobre la muralla y caminó y cantó. Eso se llama una demostración de fuerza, para que vean qué tan fuerte está el muro, ¿no? Todos estamos arriba, no fue una zorra, fueron como 20,000 personas
paradas arriba de la muralla y esta no se cae. ¿Y qué es lo que hizo Eliasib, que era el sacerdote? O sea, no era cualquier hijo de vecina, era el sacerdote, era la autoridad espiritual de Judá en ese momento. Emparedó con Tobías. Que cabeza cabe. Emparedó con Tobías. No se da más razón de cuál fue el parentesco. Sin embargo, lo más probable es de que Eliasib se casó con una de las hijas de Tobías. O sea, dice: y había hecho una gran cámara en el cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a quienes, a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de quienes, de los sacerdotes. O sea, hizo una especie de almacén, y en ese almacén se guardaban las primicias que traía el pueblo, y esto se destinaba para la manutención de los sacerdotes. Entonces, fíjense lo que hizo este hombre. Bueno, ¿cómo va a ser que Tobías esté allá? Mejor quito todos los levitas, los sacerdotes, y le hago una recámara acogedora a un lado del templo. Eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, a él las instrucciones de Dios le entraban por un lado y le salían por otro, claramente. O sea, acababan de leer ese asunto, y de alguna forma él sabía que pues el asunto de la manutención de los levitas era crucial, porque si no, entonces ¿quién ministraba en el templo? Y tan fue así que se dejaron de dar ofrendas para los levitas, y estos tuvieron que regresar a la tierra, pues para mantenerse. ¿Quién ministraba en el templo entonces? Ahora, interesante ver es que Nehemías había regresado a Persia por un tiempo. Los escolares, los estudiosos, más o menos ubican entre 2 y 6 años. Ponemos una media, 4 años estuvo fuera, ¿no? Y en 4 años, después de todas las reformas que habían sucedido, de todo el fervor que había con respecto a la adoración a Dios, empiezan a suceder cosas como esas. Y no solamente eso, fíjense lo que dice el versículo 7. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cama en los atrios de la casa de Dios. Pues llega Nehemías, ve todo esto, se enoja, entra, el celo de la casa del Señor le consumió, dicho de una manera muy ligera. Llegó y dice la nueva versión internacional que los cachivaches, tal cual, los cachivaches de Tobías los sacó fuera del atrio. O sea que literalmente fue corrido con todo el cachivaches. Bueno, el punto es que esa era la punta del iceberg. Había muchas otras cosas que estaban pasando que eran fruto de todo esto. Dice, fíjense, versículo 10: encontré asimismo que las porciones para los levitas no se les habían dado, no habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno en su heredad. No había administración en el templo, no había siervos, todos estaban hablando su tiempo. También puso manos a la obra. Versículo 15: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vinos, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. O sea, sucedía eso, no había administración del templo, y además el día de reposo todos hacían cualquier cosa, vendían, había comercio, hacían todas aquellas cosas que Dios les había dicho que no hicieran. Pero además de todo esto, el punto era de que si estaban tan ocupados en esto, ¿dónde estaba el servicio a su Dios? 4 años nada más. Ahora, en la mente de Nehemías, hay que recordar un poco este asunto. Primero y segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías son un solo libro, y fueron escritos ¿por quién? Por Nehemías. En los últimos capítulos de segundo de Crónicas se relata cómo es que Judá fue sacado de Jerusalén, en qué condiciones, y llevado hacia Babilonia. Y él recuerda, en su mente está muy fresco el asunto de que el asunto de la deportación, el juicio de Dios sobre Judá, sobre Jerusalén, fue muy duro. Fueron mujeres embarazadas muertas, niños sacados del vientre, estrellados en la pared,
muerte, desolación. Así fue el juicio de Dios sobre ellos. Y estaban sucediendo estas cosas. ¿Qué cree que usted, cuál fue el sentimiento que embargó a Nehemías en ese momento? Temor. Temor. O sea, no sucedió esto por nuestra desobediencia y seguimos en un nivel. Un sacerdote emparentado con una monita, el hijo del sacerdote Eleazar emparentado con otro. El día de reposo no observado, no hay ministros en el templo, y de hecho Nehemías fue tanto el asunto del día de reposo que inclusive decía que venía gente fuera para comerciar en esos días, y que él los expulsó a todos, y que no solamente los expulsó, sino que ellos, como acampaban fuera para esperar fuera de las murallas, los amenazó y les dijo: váyanse, porque si no, aquí va a suceder algo fuerte, ¿no? Y fíjense lo que dice, versículo 18: no hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. ¿No recuerdan lo que pasó hace 70 años? ¿No está fresco en sus mentes? ¿Por qué? ¿Por qué provocamos al Señor? Ahora, dice lo que dice el versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo, también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Fíjense el carácter de Nehemías. Nehemías estaba haciendo cosas que de alguna forma estaban dirigidas por Dios. Aparentemente sí. Restauró ciertas cosas en el templo, sí. Restauró el servicio del templo, sí. Corrigió al pueblo de una forma enérgica, sí. Uno pudiera pensar, bueno, pues Nehemías podría decir: bueno, yo lo hice en el nombre de Dios, y yo soy el gran siervo de Dios, que yo, a diferencia de todos los demás, pues no he pecado. Fíjense cuál es el pensamiento de Nehemías. Dice: también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de ¿quién? De tu misericordia. ¿Se da cuenta? Un siervo de Dios, un líder de Dios, está sujeto también ¿a quién? A la misericordia de Dios. Está sujeto también ¿a qué? Al perdón de Dios. No hay tal cosa como que un gran hombre de Dios y que no sé qué. No, existe el gran Dios de los hombres, y este hombre lo tiene totalmente fresco en su mente. Fíjense, dice el versículo 27: y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y aquí es donde quiero vincular. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué? ¿Por qué en esos 4 años estos hombres se desviaron de esta manera? ¿Por qué se deslizaron? ¿Por qué el Hijo de Dios, el cristiano, se desliza? Peca. ¿Por qué? Ahora, la segunda pregunta sería: bueno, ya que pecamos y el Señor quiere de nosotros y demanda santidad, bueno, ¿cómo es que nosotros podemos tener santidad? Son las dos preguntas. La respuesta, Salmo primero. ¿Qué es lo que sucedió con estos hombres? Estos hombres comenzaron a considerar el camino de sus vecinos, de todos aquellos que los rodeaban, y empezaron a deleitarse en las cosas que ellos hacían. Ese es el camino de la mortalidad. Es decir, uno considera que ellos les va bien, uno considera que ellos son prósperos, abraza los valores que ellos tienen, y uno termina haciendo las mismas cosas que ellos. En contraposición dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, la batalla frontal contra la mundanalidad, contra la impiedad, es la contemplación de Dios, es el deleite de la persona de Dios, es estar continuamente pensando en la persona de Dios, es estar continuamente amando y perseverando en la persona de Dios.
Si uno está pensando continuamente en la instrucción de Dios, en la ley de Dios, y uno está, Señor, ten misericordia de mí, y uno está, Señor, qué hermoso eres, Señor, eres lo más grande de nosotros, continuamente sus pensamientos sumergidos en la persona de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué va a suceder? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? No es de que usted haga ciertos ejercicios de abstinencia, de no abstinencia, ejercicios espirituales, o los 7 hábitos del hombre altamente santificado. No hay tal cosa. Es una vida continua ¿de qué? De adoración. De estar en la presencia de Dios, deleitarse porque uno está viendo a la persona de Dios, instruyéndose de quién es Dios y meditando cuánto. Continuamente, mientras usted va en el carro, en el camión, cuando está comiendo sus alimentos, en sus momentos de adoración, cuando usted se despierta en la mañana, cuando en la noche usted está que no puede dormir, o está antes de dormir. Hermanos, con toda sinceridad, ¿cuánto tiempo pasamos viendo televisión? Depende del partido. Los valores transmitidos a través de la televisión, pues algunos son buenos, algunos son malos. Uno ve publicidad. Uno empieza a considerar todas estas cosas en su mente. ¿Qué es lo que va a suceder, hermano? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el fruto espiritual de eso? Sin embargo, y no estoy diciendo con esto que lo vean. Sin embargo, si usted continuamente está en una posición adorante delante del Señor y continuamente usted está meditando en la ley de Dios, ¿cuál es el resultado, el fruto espiritual de esto? ¿Usted a qué ha sido llamado? Somos hijos de Dios, somos cristianos. ¿A qué fuimos llamados? Fuimos llamados en primer lugar a ser santos. Y no por esto quiere decir voy a quemar libros, voy a quemar esto, voy a hacer esto, voy a vestirme de tal manera, no me voy a hacer esto. No, hermanos, eso se llama legalismo. Lo que el Señor quiere es que ustedes estén en sus pies continuamente, pensando en Él, meditando en Él, continuamente haciendo esto. ¿Por qué? Porque usted se puede abstener de ir al cine, o de hacer esto, o de ir a un antro, o de un bar, y de cualquier forma su mente puede estar ocupado de mil cosas fuera de la voluntad de Dios, incluyendo su justicia propia. Ay, que no soy, hoy me abstuve de esto. Esas cosas son malas. El punto es que si usted está continuamente adorando al Señor en su mente, en sus corazones, la guía del Espíritu va a estar muy presente en ustedes. Y el Señor les va a decir, bueno, pues ahora haz esto, ahora ve y predica a este hombre, ve y saluda a tu vecina, ora por esto. Usted fue llamado a santificación, a santidad. A santidad hemos sido llamados. Sed santos porque Dios es santo. Dicho de otra forma, usted ha sido llamado a deleitarse en la persona de Dios continuamente y ser una entidad adorante siempre. En todo. A eso ha sido llamado. Si usted es discípulo de Cristo, a eso fue llamado. Usted recordará cuando nuestro Señor Jesús estaba comiendo en la casa de Marta y María, ¿no? ¿Y qué sucedió? Una estaba totalmente afanada sirviendo al Señor, ¿no? Y trayéndole palomitas y trayéndole papitas y barriendo por acá para que todo estuviera limpio, bonito, y poniendo Lysol en todas las habitaciones y arreglando el horno y todo esto. Pero una de ellas, otra, estaba haciendo ¿qué? Sentada a sus pies. ¿Y qué estaba haciendo? Platicando con su Señor. ¿Qué más estaba haciendo? Deleitándose con la presencia de Jesús en su casa. Bueno, imagínense, el Señor está en su casa. Qué gran privilegio. ¿Para qué perder el tiempo limpiando los cristales? Ese es el punto. Exactamente ese es el punto. ¿Por qué perder nuestra vida en cosas que son malas? ¡Ay, que me van a correr! Del Señor la tierra y su plenitud, al mundo y todo lo que en él habita. ¡Oh, y esto está sucediendo! Echad toda vuestra ansiedad delante de mí.
Es que estoy tan cansado y que no sé qué, que sufro tanto. Venid a mí todos los que estáis cargados trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo. No, Señor, que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en ti, en la fe del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Usted ha sido llamado a esto. Usted ha sido llamado para deleitarse continuamente en la persona de Dios. Versículo 5 del Salmo 1 dice, 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es lo que va a suceder con ellos? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. No hay posibilidad de que ellos adoren a Dios en el juicio. Ellos ya están condenados como quizás nosotros también estábamos condenados. Dice, por tanto, versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué va a suceder? Perecerá. Y aquí me surge una duda, ¿ustedes somos justos delante de Dios? Vamos a ver. Vimos todo un año romanos. Somos hechos justos ¿por quién? Por la justicia de Dios, ¿no? Sin embargo, el Señor es justo también. Y en su justicia Él ya decretó que todos los pecadores sean destituidos de la gloria de Dios. Y eso me incluye a mí y a usted. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dicho de otra forma, no tienen posibilidad de deleitarse en la persona de Dios. Y si no son deleitables, no son objetos del deleite de la persona de Dios, están separados de la gloria de Dios. Por lo tanto, no son santos. No pueden llegar a esa santidad. Sin santidad, nadie verá a Dios. Sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Y cuál es el destino de ellos? Perecer. Ese es mi destino también. Sin embargo, el Señor proveyó un sacrificio, un único sacrificio, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. ¿Y la vida eterna cuándo comienza? ¿El día que me muera? Ahora comienza la vida eterna. Y el Señor todo mi pecado lo tomó y lo puso ¿en dónde? En la cruz de Cristo. Dice que el acta de los decretos está colgada ahí para exhibir a todas las potestades su justicia en su amor. ¿Para quién? Para nosotros. El precio del pecado se pagó, ¿o no? Dios no podía soslayar eso, hacer un lado, decir no, yo los perdono. Total, ¿qué pasó? No, el precio del pecado se pagó, y se pagó en una cruz. En una cruz. Y el que debería estar crucificado en esa cruz es ¿quién? Soy yo. ¿Y quién está crucificado ahí? Cristo. Pero no está más en la cruz. ¿Ahora dónde está? ¿Se acuerda que Él resucitó y está sentado a la diestra del trono de Dios? Y la segunda vez que Él venga, ya no va a venir como un cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Y ya no hay posibilidad ahí, ¿no? Porque Él viene a juzgar. Él viene a reinar 1000 años. ¿Se da cuenta? ¿Dónde quieres estar tú? ¿Con los que perecen? ¿Con los que se salvan? ¿A dónde te ha llamado Dios? ¿A dónde te llama hoy? Si hoy te llama a arrepentirse, arrepiéntete. Cree que la única forma de salvación es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Dice, serás como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su ajo no cae, y todo lo que hace prosperar. La idea de este texto tiene que ver con que quien produce el fruto es el agua, no es el árbol en sí. No es que tú tengas que reformarte para venir a Dios, sino que Dios, el Espíritu Santo, produce ese fruto en ti. ¿Cuándo? En su tiempo. Y si tú no produces fruto, si finalmente no existe nada de fruto en ti y la hoja es así como que media seca, ¿qué quiere decir? Que no hay agua ahí abajo. Dicho de otra forma, que no eres creyente. Y si no eres creyente, pereceremos. Ese es el punto. Déjame contarle una historia que ilustra un poco este asunto. Se cuenta la historia de un niño
con un músico. Ya ven la vida de los músicos. Es bohemia, disoluta, usted sabe, ¿no? Y este hombre pues era muy popular, era muy bueno para interpretar canciones, tocar el piano, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Conoce a una muchacha, evidentemente pues romántico, bohemio y toda la cosa, se enamora de la muchacha, tienen un hijo. Sin embargo, pues este hombre está muy ocupado para tener preocupaciones, ¿no? Los abandona. Y el niño crece, crece y crece. Más o menos cuando tenía 8 años, su mamá cae enferma, la señora muere. Entonces le avisan a este músico: oye, pues la mamá del niño murió y ahora tú te vas a quedar con el niño, ¿no? Sin embargo, bueno, hay una pelea legal por la custodia del niño. El caso es de que el niño se queda bajo la custodia de él por un tiempo. Nunca había sabido ser padre, pues 8 años de holgazán, más o menos, ahí entre los bares y todo esto. Y el hombre tiene mucho talento, pero finalmente ese talento, por su forma de vida, pues también está desperdiciado, ¿no? Comienza a tener una relación con el niño. Al principio evidentemente no sabe ni cómo, y comienzan a relacionarse. Y el niño impulsa a su padre y dice: bueno, pues tú tienes mucho talento, papá. Vamos a que tengas un trabajo fijo, el Señor lo quiere. Luego lo empiezan a escuchar tocar el piano y ven que tiene muchísimo talento, lo empiezan a promocionar y el Señor comienza a subir. Sin embargo, como la custodia del niño era temporal, pues bueno, existía el riesgo de que el niño fuera tomado otra vez, ¿no? El niño está ahí continuamente en sus presentaciones, y un día el niño, su padre estaba ahí tocando unas piezas hermosas y el niño lo estaba observando completamente, y ese día vinieron por el niño para ya llevárselo, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, la cara del niño estaba totalmente perpleja en la persona de su padre. Del niño corrían lágrimas porque estaba en presencia de su padre y estaba observando las obras de su padre. Y el niño no se quería ir porque no existía ningún otro lugar en donde él quisiera estar, sino ahí, con su padre. Eso, hermanos, exactamente eso es el punto. No existe una persona que pueda llenar tus expectativas de tal manera como la persona de Dios. Y el Señor quiere que con nosotros, como ese niño, estemos en su presencia y no queramos estar en ningún otro lugar más que Él, a sus pies, contemplando ¿qué? Las obras de su Padre. Si usted no es como un niño, y si usted no es como ese niño que quiere estar contemplando continuamente las obras de su Padre, entonces a lo mejor no es del reino de Dios. Porque los hijos del rey que quieren estar en presencia de su Padre, quieren observar las obras de su Padre y quieren totalmente estar perplejos por la eternidad viendo la gloria de su Padre. Ese es el sentido de ser creyente. Ese es el sentido del llamamiento de Dios. Y el llamamiento de Dios es para ustedes, hoy y siempre. Vamos a ver. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, te doy tantas gracias por este día. Ahora, Señor, yo te suplico que tu Espíritu hable en nuestros corazones, que tu Espíritu convenza, Señor, de pecado, de justicia y de verdad. Yo te doy gracias, Señor, porque has venido a salvarnos. Has venido, Señor, a tomar gente para tu reino, Señor, gente totalmente pecadora. Te damos gracias por tu amor y yo te suplico por aquellos, Señor, que no te conocen, que hoy puedan arrepentirse delante de tus ojos, que ellos puedan ser llamados, Señor, y que tú los salves, Señor, conforme a tu misericordia. Te damos gracias por tu amor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a tener 5 minutos, vamos a ir por los niños y vamos a ver.